Buenas tardes, bienvenidos al canal de la sección de Ciencias de Educación de Ateneo de Madrid, un canal que va a estar a vuestra disposición durante unos meses hasta que veamos si se normaliza la situación de pandemia actual y volvamos a la presencialidad tan querida para nosotros en las dependencias de Ateneo de Madrid. Hoy recibimos la visita de Paulo Speller, que está con nosotros desde Brasil. Le saludamos a Paulo, muy buenas tardes. Muchas gracias por tu generosidad en atender nuestra llamada y poder haber acudido a estar con nosotros departiendo durante unos 45 aproximadamente minutos sobre la situación más candente en el mundo educativo. Muchas gracias, Paulo, por todo. Bienvenido. Gracias, un gusto estar con ustedes. Faltan algunos compañeros que no están presentes por distintas circunstancias, pero vamos a dar paso al desarrollo de la sección de hoy. Si os parece, voy a dar noticia del currículum de nuestro invitado para que tengáis un poco en detalle la significación de la persona que nos acompaña hoy. Paulo Speller es graduado en Psicología por la Universidad Veracruzana y aquí te solicito un poco de ayuda porque he entendido y creo haber leído que eres también doctor honoris causa por dicha universidad en fechas relativamente recientes. Tiene un máster en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en Gobierno y Ciencias Políticas por la Universidad de EXEF. Profesor con dedicación exclusiva en el Departamento de Teoría y Fundamentos de la Educación en la Universidad Federal de Mato Grosso, Brasil. Consejero de Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura en el Comité Asesor que celebró la Conferencia Mundial sobre Educación Superior. Miembro del Consejo de Desarrollo Económico y Social de la Presidencia de la República en los años del 12 al 14. Miembro consejero y presidente de la Junta de Educación Superior de la Cámara Nacional de Educación. Rector de la Universidad Federal de Mato Grosso en el periodo 2000-2008. Rector, a su vez, de la Universidad de Integración Internacional de la Lusofonía Afro-Brasileña, UNILAF, en el 2008-2013, secretario de Estado en la Educación Superior del Ministerio de Educación de Brasil, en el periodo 2013-14, secretario general de la OEI, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, Ciencia y Cultura, electo durante el periodo 15-18, en el que yo tuve el placer de poder conocerle y trabajar en su compañía. Representante, ahora actualmente, no quisiera equivocarme, representante de Brasil en el Observatorio Global Obreal. Cuéntanos un poco, por favor, en qué situación está este observatorio, cuál es el marco de trabajo que tiene, cuáles son los desafíos que os planteáis y cuál es el marco de representación que tienes en Brasil. Bueno, una vez más, muchísimas gracias por estar aquí con figuras tan ilustres y regresando, entre comillas, al Ateneo de Madrid, del que tengo muy buenas memorias y recuerdos de cuando estuve en la OEI. Pues el L'Oréal en realidad ha sido un parceiro, como decimos en portugués, de la OEI con un proyecto muy interesante que ha estado financiado por la Comisión Europea durante 4 años, donde trabajamos justamente el componente o la dimensión cultural de la relación entre distintas instituciones en América Latina, en Brasil sobre todo, y en Europa. Este proyecto ha sido coordinado por el profesor Ramón Torrent, que es el presidente de Obreal. Obreal se creó en la Universidad de Barcelona y agregado al lado de la rectoría del rector Didac. En este entonces, del 2015 en adelante, fue cuando se aprobó el proyecto y se llevó por 4 años. Y justamente en la OEI tuvimos el gusto de inaugurarlo, el proyecto. Y el Obreal, porque es un observatorio, el Obreal, ahora se ha transformado en un observatorio global, porque antes era un observatorio de las relaciones entre Europa y América Latina. Y ahora es un observatorio global, se ha extendido en su gama de proyectos, digamos así, al continente africano, toda América Latina, el subcontinente indio o indiano, como decimos acá,
O sea que se ha extendido de forma bastante amplia y sobre todo a través de proyectos, ¿no? Que son en su gran mayoría financiados por la Comisión Europea. Yo colaboro sobre todo en el aspecto de América Latina, que es lo que conozco mejor, y África también. He tenido un contacto bastante fuerte, sobre todo con los países de lengua oficial portuguesa. Son 6 países y pues ahí estamos. Estamos preparando un par de proyectos justamente sobre el tema de las relaciones entre las instituciones de educación superior en ambos lados del Atlántico. Del lado de acá, pues en Brasil y en África en general, aunque empezando con los países de lengua portuguesa. La idea es a partir de este piloto, pues ampliarnos, extendernos el proyecto a algo más amplio para estudiar las relaciones entre las instituciones de educación superior de América Latina y el Caribe y el continente africano como un todo. Pues en eso estamos. El Obreal está muy activo, sigue con su oficina central en Barcelona, en el campus de la Universidad de Barcelona. Ya no tiene un vínculo, una vinculación, digamos, estructural con la universidad, tiene su independencia en este momento y está muy activa con proyectos, ¿no? Con estos proyectos. Yo en realidad represento a Obreal en Brasil. Soy el representante del observatorio en Brasil y aquí pues llevamos también un par de actividades y justamente ahora tenemos un conjunto de seminarios que se están llevando a cabo desde el día 10 de este mes de marzo y se va a extender hasta el mes de abril. El que tenga interés, pues es muy fácil conectarse, obreal.org, y ahí aparecen todos los proyectos, la historia, un poco todo eso que les he contado. Me entusiasma mucho porque desde hace muchos años y pasando por la OI, cuando estuve en Madrid, pues me involucré más aún con América Latina e incluso con África, porque ampliamos la OI también al continente africano cuando invitamos y lo logramos a partir del año en que ahí llegué, pues incorporar, entre comillas, a los países africanos de lengua oficial portuguesa como observadores a la OI. Así que hay un conjunto de proyectos que todavía se llevan a cabo y cada vez con más intensidad entre la OI y los países africanos de lengua oficial portuguesa, que muy brevemente pues son Mozambique, Angola, Guinea-Bissau, Cabo Verde, Santo Tomé y Príncipe y Guinea Ecuatorial, que se incorporó por último a la comunidad de los países de lengua portuguesa. Y en eso estamos. Esa es la Obreal con la que yo colaboro en este momento. Muchas gracias, Pablo. Sin duda una tarea apasionante por la dimensión, por la complicidad de agentes que trabajan y sobre todo también por los desafíos en proyecto que está generando el observatorio. Para esta conversación nuestra habíamos trazado, si recuerdas, unos grandes ítems en los que íbamos a plantearnos el desarrollo conversacional. Íbamos a abordar desequilibrios educativos y vulnerabilidades de nuestros sistemas referidos en la situación de pandemia y como consecuencia de ello, tanto en el ámbito local, regional como globalmente. Íbamos a pasar revista como gran tema generalista las políticas educativas y las respuestas que se están brindando por distintos países. Íbamos a trabajar un poco en los conceptos de las nuevas construcciones curriculares, muy básico, y cuáles son los trabajos y desafíos que se van desempeñando en la región. Íbamos a abordar cuál es el modelo de crecimiento al que vamos abocados y si es sostenible o no lo es. Y por último, nos íbamos a plantear las respuestas regionales iberoamericanas y cómo podemos introducir la articulación de futuros desde nuestras instituciones educativas. Comento y detallo estos grandes campos de trabajo porque son los que van a concitar nuestra reunión y para que el público que nos siga sea un poco consciente del ámbito de la reunión. Para entrar en detalle, yo voy a romper el fuego, si me permitís, hago una primera pregunta y después, en el orden que consideréis oportuno, os vais sumando. La pandemia
desde luego ha aflorado vulnerabilidades de nuestro sistema educativo. Voy a dar unas cifras cortas, breves, para ponernos en situación respecto del área. Mirad, he cogido unos datos que están extraídos de la CEPAL y son los siguientes. El Producto Interior Bruto de América Latina y Caribe ha caído en torno al 9,1% en valores absolutos y genérico en la región. El valor de las exportaciones ha caído un 23% en el área. Hay más de 2,8 millones de empresas menos. Tenemos 18 millones más de parados y tenemos 45, casi 46 millones de pobres más. Esta es una situación difícil para partir y difícil para equilibrar sistemas, etc. En todo caso, con una situación terrible, desoladora, como ha sido esta pandemia, la respuesta de los sistemas y las políticas públicas entendemos que han sido tendentes a la resiliencia, y quisiéramos saber tu opinión en general de cómo se ha visto primero desde Brasil, cómo se está afectando, porque entiendo que ahora tenéis un pico alto según las últimas informaciones, y cómo están incorporándose a las clases lectivas determinados países, porque los calendarios en la región son diferentes, no son los mismos, y ello entraña que los ritmos también lo sean de incorporación escolar. Cuando gustes, Pablo. Mira, Francisco y amigos, la pandemia nos ha afectado a Brasil, para empezar a hablar de América Latina por mi país, de una forma absolutamente trágica. Y desafortunadamente la pandemia coincide con el nuevo gobierno de Bolsonaro. Y ha sido un desastre, o sea, su forma de actuar o su forma de no actuar en contra de una acción coordinada por parte del gobierno federal ha sido la marca más candente de su presidencia. O sea, el presidente ha menospreciado desde un principio a la epidemia inicialmente y luego que se declara como pandemia, que se trataba de algo de menor importancia, que no nos afectaría. Y para ser muy breve, pues el día de ayer precisamente tuvimos casi 3.000 muertos en un día, en 24 horas, en Brasil. O sea que ya rebasamos a Estados Unidos, a India, a todos los grandes países, sobre todo Estados Unidos, que les ha afectado muchísimo, sobre todo durante el gobierno Trump, pero Brasil ha rebasado a Estados Unidos y vamos a llegar a los 3.000 muertos al día. ¿Por qué? Pues porque no hay una acción concertada de coordinación de parte del gobierno central, del gobierno federal, de la presidencia de la República. Y todo lo que se está haciendo es iniciativa de los gobiernos regionales, de los estados, de las municipalidades, que claro, no hay una articulación, no hay una estructura de coordinación entre los 27 estados y el Distrito Federal. Y las casi 6.000 municipalidades, cada quien va por un lado, incluso en la compra de vacunas. O sea, cada alcalde, cada uno de casi 6.000 alcaldes anda desesperadamente por internet con empresas en todo el mundo buscando en los últimos lugares de la cola, porque Brasil no se ha apuntado para comprar vacunas y ahora desesperadamente, pues el cuarto ministro de Salud, que ayer precisamente fue invitado por el presidente Bolsonaro, un médico, presidente de la Sociedad Brasileña de Cardiología, ha aceptado ser el ministro, el cuarto ministro en menos de 2 años de gobierno, ministro de Salud. Y su declaración de este nuevo ministro ha sido: vamos a dar continuidad a las políticas de gobierno en el campo de la salud. Dios mío, continuidad a esto. O sea, hay una preocupación tremenda que hoy se ve en todos los periódicos, en las redes de televisión, en todas
instituciones del país, hay una alarma general, ¿no? Por la situación que estamos viviendo. Yo estoy en Belo Horizonte, por ejemplo. Aquí se ha decretado desde ayer toque de queda, está todo cerrado. No se le llama lockdown, pero es prácticamente un lockdown el que tenemos. Yo estoy en la casa encerrado, no salgo para nada, todo lo compro a través de las plataformas de internet, de delivery, como le llamamos aquí en Brasil. Y así estamos. O sea, si yo miro ahora por la ventana de aquí, yo estoy en un 9º piso, no veo, perdón, no veo nada en la calle. Así estamos. Y eso es, o sea, es una situación de trágica la que estamos viviendo. Y en América Latina, pues, aunque no tengamos otros Bolsonaros, también es una situación preocupante, ¿no? En todos los países, perdón, ayer mismo recibimos, digo, Brasil ha recibido la visita del canciller de Paraguay, que desesperadamente también llega a Brasil para pedir ayuda, y Brasil, el gobierno central no tiene como brindarles ayuda, ¿no? Hay una situación más preocupante que la de Brasil, porque hay manifestaciones en la calle en contra del presidente, y ha renunciado todo el ministerio, no tiene vacunas, porque no se preocuparon tampoco en comprar las vacunas. Y esta situación se repite en varios países de Sudamérica, sobre todo de Sudamérica, ¿no? En Perú hay una situación preocupante, en Ecuador hay una situación igualmente alarmante, Colombia, y así estamos. O sea, América Latina se destaca en este proceso comparativamente con otras regiones. América Latina se destaca como una región que no se integra históricamente. Y con la pandemia, pues nos agarró en una situación en que cada quien supuestamente, cada país supuestamente buscaría su forma de actuar. Y esto es muy desgastante, perjudica muchísimo a la actuación de los países y de la región, porque las instituciones que se han creado en el pasado para la integración de la región, pues han dejado de actuar, prácticamente no existen, como instituciones que se han creado en el plan de Sudamérica, por ejemplo, ¿no? Teníamos una institución muy fuerte que se ha creado, se ha abandonado, o sea, no hay formas de actuación integrada. Mercosur tampoco, que agrega parte de los países de Sudamérica, no tiene una actuación consistente, ni mucho menos con respecto a la pandemia. Y en el caso de Sudamérica, pues con este agravante, o sea, Brasil no busca esta integración. El presidente Bolsonaro no aprecia esa integración. Entonces, si Brasil ya era un bicho raro, y eso lo puedo decir como brasileño, un bicho raro que habla otro idioma, que siempre ha buscado la integración al otro lado del Atlántico, con Europa, con Norteamérica, pues con Bolsonaro mucho menos ha buscado la integración con sus vecinos, que son casi todos los países de Sudamérica, a excepción de Ecuador y Chile, pero que están muy próximos territorialmente hablando, ¿no? O sea, entonces eso nos perjudica inmensamente, y los pronósticos que tenemos en este momento es de que va a empeorar. La situación en Brasil va a empeorar. Yo no he tenido acceso a la vacuna. La vacunación está suspendida aquí en Belo Horizonte, está suspendida en Río de Janeiro, porque se acabaron las pocas vacunas que hemos logrado producir en el país con dos instituciones, una en São Paulo y otra en Río de Janeiro, que son el Instituto Butantan en São Paulo y la Fundación Osvaldo Cruz en Río de Janeiro, que nos suministran con poquísimas vacunas. Ahora veo aquí en la prensa que acaban de llegar 500,000 vacunas en Minas Gerais, el estado del que Belo Horizonte es la capital, pero es un estado que tiene alrededor de 20 millones de habitantes. O sea, es una gota de agua en un océano, ¿no? Y así estamos, o sea, va a empeorar. Y eso está en la prensa, lo que yo digo está en la prensa nacional e internacional. Muy, muy preocupante.
Yo, si me permites, te invito a que profundicemos un poco más en ese análisis que has hecho de la administración Bolsonaro en relación a las políticas que está implantando específicas y cómo están padeciéndose en el sector universitario, en el mundo universitario, no solamente en el tema posible y probable de recortes, sino también en el terreno mucho más de brega donde se establecen las políticas públicas. Yo tengo conocimiento e interés en seguir la vida de las universidades brasileñas, de las jóvenes universidades brasileñas, como te has ocupado de resaltar en algún momento, y creo que es de interés saber cómo están musculadas ante una administración que, bueno, está resultando lesiva para los intereses en cuanto al ámbito presupuestario y, consecuentemente, en la posible expansión y autonomía de la vida universitaria. Sí, somos muy jóvenes, efectivamente. La universidad más antigua de Brasil acaba de cumplir 100 años, que es la Universidad Federal de Río de Janeiro, que se creó precisamente en el año 1920, o sea que cumplió el año pasado 100 años. Y todas las demás pues tienen menos de 100 años, ¿no? Contrariamente a una política que siguió la corona española en las colonias americanas, que desde el siglo XVI empezó a crear universidades y plantó universidades desde México hasta la Argentina, docenas de universidades. La corona portuguesa, como política, realmente no creó siquiera una universidad en Brasil. Los jóvenes brasileños portugueses oriundos de Brasil iban a estudiar a Coimbra y era una estrategia de dominación. Para que tuvieran control de la inmensa colonia, pues los hijos de las élites en Brasil iban a Coimbra a estudiar. Por eso son tan jóvenes y por eso necesitan fuerte apoyo de parte del gobierno central. Tenemos 69 universidades federales en Brasil y la política de Bolsonaro ha sido desde un primer momento en recortar presupuestos. Y en diferentes momentos, el mismo presidente y sus ministros de educación, porque ahí también ya tenemos a 4, han dicho claramente que la política era de fomentar, de estimular la iniciativa privada, o sea, instituciones privadas para que se hicieran cargo de la educación superior. Destruir a las universidades públicas, específicamente a las federales, ¿no? Que son la red más importante junto con un conjunto de universidades estaduales de los estados, estatales, ¿no? De que la Universidad de São Paulo, la Unicamp, también en São Paulo, son las más conocidas, pero tenemos estaduales, universidades estatales prácticamente en todos los estados de Brasil, un poco más pequeñas. Entonces la política es esto, o sea, de recorte ya se anuncia para el presupuesto de este año, del 2021, otra vez un recorte importante. Y claro, eso preocupa mucho porque las universidades en Brasil son el locus de la investigación. Y hablando de la pandemia, pues son las instituciones que han colaborado, están colaborando con investigaciones en el campo de la biomedicina, de la salud pública e incluso con investigaciones importantes para el desarrollo de vacunas que ya estaban bastante adelantadas, pero que ahora están paralizadas, justamente porque faltan los fondos oriundos del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación que no llegan, que están recortados. Entonces, en la Universidad Federal de Minas Gerais, la UFMG, en la Universidad Federal de São Paulo, en la misma Fundación Oswaldo Cruz de Río de Janeiro, la Fiocruz, hay investigaciones que están paralizadas. Podríamos ya tener, por lo menos en estado muy adelantado, vacunas brasileñas que no las tenemos, están paralizadas en este momento, ¿no? Entonces, las universidades son absolutamente estratégicas para el país. Pero esta es la política que tenemos en el momento, de recorte y de destrucción de nuestras universidades. Muchas gracias, Pablo. ¿Alguno de los compañeros quiere retomar el turno? Digo, me gustaría preguntarle, puesto que hablamos de universidades,
si teniendo en cuenta la gran capacidad destructiva de Bolsonaro y que cosa que toca, cosa que destroza e hiere, si la universidad, que siempre ha sido como un signo de resurgir y de esperanza, puede tener en este momento una función o un papel en la transformación social del país. Sí, bueno, las universidades después de un periodo inicial, a partir de marzo del año pasado, cuando comenzó la pandemia, en que hubo una parálisis general porque no sabíamos qué hacer, ¿verdad? Nos llegó sorpresivamente. Se retomaron las actividades virtualmente, desde luego, y en laboratorios con todos los controles necesarios. Y las universidades están muy presentes en la vida nacional en este momento. O sea, retomaron sus actividades. Claro que las clases se retomaron virtualmente en forma híbrida, ¿no? Con actividades presenciales y virtuales según cómo se pueda. La verdad es que hay un proceso de apropiación de las tecnologías de información y comunicación y hay más que eso, un desarrollo intenso de esas tecnologías en Brasil y en España y en todo el mundo, e incluso con adelantos importantes en el campo de la interactividad. O sea, ahora mismo, pues nosotros estamos aquí en una conferencia, un seminario, digamos, ¿verdad? Una reunión con 6 personas y funciona bastante bien. Y eso que estamos usando una tecnología en ese aspecto que ya se puede considerar como tradicional. O sea, podemos interactuar en el sentido de conversar, de hacer preguntas y contestar, pero ya hay tecnologías más avanzadas, por ejemplo, en la simulación de situaciones de laboratorio, de prácticas profesionales, que casi uno entra en el sistema. La tecnología ya lo permite en este momento. Claro que nunca se va a sustituir a las actividades presenciales. Y en este sentido, las universidades están contribuyendo muchísimo en el desarrollo de esas tecnologías, por ejemplo, que es un sector de la economía que viene desarrollándose con la constitución de nuevas empresas, ¿verdad? En todo el mundo, y en Brasil, desde luego, con el inmenso mercado que tenemos, por ejemplo, en todo el aspecto del desarrollo de plataformas para el acceso a productos y servicios. Esto es algo que ya está pues prácticamente utilizándose por una parcela muy importante de la población. Uno puede estar en su casa como estamos, como estoy en este momento, y prácticamente todo lo tengo a través de plataformas de delivery. Y son tecnologías que al principio no era más que el WhatsApp se utilizaba para llamar al supermercado y pedir tales y tales mercancías. Ahora ya son plataformas interactivas y muchísimo más desarrolladas, y para servicios también, los servicios de mantenimiento de la casa, incluso en el campo de la salud. O sea, la telemedicina a la que se resistían mucho las asociaciones médicas en Brasil en este momento, pues ya están disponibles en el mercado y a través de las, digamos, los servicios de salud de una forma general, públicos y privados, ¿no? Entonces aquí las universidades, por este lado, claro, comentando lo que me preguntaba Francisca, pero también en el campo social de la transformación. Pero aquí hay como decimos, hay un cuchillo de doble filo, ¿no? Porque al mismo tiempo que la universidad es estratégica y se reafirma estratégicamente, también pasamos por un proceso de reinvención de la universidad. O sea, había una crisis latente de la universidad, una discusión un poco adormecida de la que nos enterábamos todos, pero que no salía a la superficie, de esta crisis que demandaba, que exigía que la universidad se reinventara, sobre todo en el proceso de masificación de la universidad, que en Brasil ha sido muy acelerado durante los gobiernos
de los presidentes Lula y Dilma, sobre todo con Lula, en que hubo una expansión enorme de las universidades, de los cupos en las universidades, de los programas de cuotas sociales y raciales para acceso a minorías. Eso, claro, provocó una situación de presencia masiva de sectores de la universidad a la que no estábamos acostumbrados, y pues esta pandemia como que hizo desabrochar toda esta discusión, y estamos en pleno debate en este momento de este proceso de reinvención de la universidad. El otro día, pues Francesc Pedró, que es el director general, Francesc Pedró, que es español, es catalán, y ahora es director general del Instituto de Educación Superior de América Latina y el Caribe de la UNESCO, el IESALC, que tiene su sede en Caracas, decía, después de la pandemia, la universidad que no cambie, esta universidad está muerta. Está muerta. O sea, no nos iludamos en el sentido de que la universidad va a regresar si es que hay un después de la pandemia. Este es otro debate, ¿no? Si hay un post-pandemia, un periodo post-pandémico. Yo tengo la impresión de que eso va a permanecer bajo diferentes modalidades y formatos, pero lo que decía Francesc Pedró sí es cierto, o sea, ninguna universidad va a regresar a lo que era antes. La universidad que así lo piense estará muerta desde el primer momento que se regrese a la nueva normalidad, como insisten en llamarlo algunos, ¿verdad? Entonces la universidad tiene, Francisca, este doble papel, o sea, a la vez que ejerce su papel estratégico, responde a demandas sociales, científicas, tecnológicas, de innovación, también pasa por un proceso crítico de reinvención, o sea, de repensarse, ¿verdad? De cómo la universidad va a presentarse, va pues a avanzar con la nueva normalidad. No me gusta mucho el término, ¿verdad? O con la pospandemia. Yo creo, hay mucho todavía, o sea, mucha agua a pasar por debajo del puente, como decimos, pero el formato, o sea, esta reinvención de la universidad nos lleva a escenarios absolutamente impredecibles e imprevisibles en este momento, creo yo. Muchas gracias. ¿Podéis continuar, Jaime? Sí, yo creo que lo que nos preocupa a todos es precisamente lo que nace de la etapa de pandemia global, en el que somos conscientes todos de que todo lo que ocurre en el mundo afecta a todo lo humano. Y por lo tanto, esa conexión evidente para construir el futuro obliga a poner en común las experiencias de cada una de las culturas que existen. Por lo tanto, ¿qué estamos haciendo para preparar no la vuelta, sino que no vuelva a la situación anterior, para poder justamente con esas experiencias buscar la conexión entre el mundo de la educación, la cultura y la investigación? Porque son los tres campos en los que primeramente se puede encontrar la conexión entre comunidades o países diferentes, incluso geografías. Pero conscientes todos de que no hay solución para nadie separadamente, que todos los problemas deben ser abordados conjuntamente porque necesitamos la solución para todos. Y yo creo que eso es muy importante colocarlo en el debate. No hay una solución para un sistema educativo aislado en ningún país. Tenemos que conexionar, poner en común las experiencias para que las soluciones puedan ir en esa dirección. ¿Qué marco de currículum, de expectativas, de vínculos, de conexiones estables y permanentes deben tener las universidades, los centros de cultura y de investigación para que la humanidad camine en un horizonte que esta epidemia ha situado, que no puede volver a la situación anterior? Que eso es el desastre, que tenemos que avanzar, porque lo que hay que construir no es lo viejo, sino una forma distinta de convivencia y solidaridad.
Tiene toda la razón, Jaime, cuando dice que tenemos que buscar formas de colaboración, de conocer la experiencia del otro, ¿no? Y yo siento mucho la falta de que este debate que lo estamos haciendo en este momento se pueda extender al conjunto de los países iberoamericanos. Vamos a salir un poco de Latinoamérica para traer a España y a Portugal, o sea, Iberoamérica, ¿no? España tiene una red extraordinaria de universidades públicas y claro que todo este debate que lo estamos llevando en este momento, pues se está llevando en España también, en las universidades españolas, pero yo siento que no hay una aproximación, no hay una integración entre nuestros países latinoamericanos y de la península, pues para intercambiar experiencias, para liderar procesos, proyectos, lo que en la OI decíamos, o sea, de que España y Portugal tenían y tienen un papel importante, también estratégico, en propiciar a que proyectos iberoamericanos pudieran llevarse en colaboración con instituciones europeas, con la Comisión Europea, llevarlos a Bruselas por la mano o al lado más bien de España y de Portugal, de España sobre todo, porque la OI en este caso tiene su sede en la Secretaría General en Madrid. O sea, este era un papel que antes tenía España en gobiernos anteriores y que se busca retomar en este momento, ¿no? Yo llegué a la OI en un momento de crisis que lo atravesó España y que se reflejó muchísimo en la OI, sobre todo en los aportes que el gobierno español hacía a la OI, que se están buscando retomar en este momento. Pero lo que yo digo que hace falta es una aproximación en el sentido de la articulación de lo que Jaime mencionaba, o sea, de canales a través de los cuales podamos compartir experiencias, proyectos, iniciativas, proyectos piloto que se están llevando a cabo. Volvamos un poco al OBREAL, al Observatorio OBREAL, el Observatorio Global. Ahí estamos preparando un proyecto en este momento para la región de Sudamérica, en la que estamos involucrando a Brasil, Uruguay, Argentina, Perú, Colombia y Chile, donde el tema central es el de la internacionalización de los currículos, de los currículos. O sea, una primera lección que sacamos de esta pandemia es que ya nadie podrá trabajar aisladamente. Ninguna universidad, por más importante, por más grande que sea, podrá trabajar solita. O sea, tenemos que buscar formas de trabajar en red, compartiendo las fortalezas de cada institución, utilizando las tecnologías que están disponibles y que se están desarrollando cada vez más para que nuestros estudiantes puedan llevar pues actividades, créditos, las actividades que sean en otras universidades del planeta, en el mismo país. Eso se está ahora también llevando a cabo en Brasil, porque siquiera eso lo teníamos antes, entre las 69 universidades federales, esta integración compartiendo actividades era muy tenue y ahora se está acelerando. La ANDIFES, que es la Asociación de Rectores de las Universidades Federales de Brasil, acaba de inaugurar un proyecto en el que se pasa a compartir inicialmente entre 4 universidades federales de actividades de créditos de estas 4 universidades, y la idea es que a partir de este piloto se pueda llevar al conjunto cada vez progresivamente hasta llegar a las 69. Y lo que estamos buscando en la OI es este estudio que lo estamos haciendo en estos países que les he mencionado para que un proyecto se pueda llevar a cabo para que las universidades de esos países puedan compartir actividades, créditos, investigaciones
Igualmente, yo creo que esto es algo que, aunque ya exista bilateralmente entre instituciones iberoamericanas, entre países iberoamericanos, hace falta que de forma más firme, más fuerte, lo podamos llevar en el conjunto de la región iberoamericana, ¿no? Eso es algo que camina a pasos muy lentos todavía. Yo creo que hay que avanzar más y hay un potencial tremendo aquí, ¿no? Y en ese sentido, pues, quien cumple un poco ese papel en la región latinoamericana es la UNESCO, es el IESALC, donde está Francesc Pedró, que realmente ha dado una dinámica al IESALC extraordinaria, con la organización de webinarios, de proyectos, de la asistencia técnica que el mismo IESALC brinda a algunos de los países que lo han solicitado, evidentemente, a través de lo que Jaime mencionaba, o sea, experiencias de otros países en los que se ha logrado avanzar en algunos de estos aspectos. Ahora vamos a tener supuestamente una oportunidad en octubre. Está anunciada la tercera Conferencia Mundial de la Educación Superior de la UNESCO. Entre los días 7 y 9 de octubre está anunciada para realizarse en Barcelona con el apoyo del gobierno español. Es una iniciativa importante. No sé cómo en 6 meses se podrá organizar una conferencia mundial. Las dos conferencias anteriores, la del 98, la de 2009, que se llevaron a cabo en la sede de la UNESCO en París, fueron antecedidas por grandes reuniones regionales en todas las regiones del planeta como preparatorias, ¿no? Y la verdad es que la única reunión regional que se ha llevado a cabo recientemente ha sido en América Latina, en Córdoba, justamente, con motivo del centenario de los 100 años de Córdoba. Por eso se llevó la reunión en el 2018 y contamos ahí con una declaración, con un programa de acción que se aprobó en Córdoba, pero las demás regiones no lo han hecho. Pero de todos modos, está prevista una tercera modalidad de la Conferencia Mundial de Educación Superior para llevarse a cabo en Barcelona con el apoyo del gobierno español y de Cataluña y de Barcelona, desde luego, ¿no? Entonces hay una expectativa preocupante, desde luego, por el poco tiempo para prepararlo, pues, pero hay una expectativa importante, aunque no seamos tan optimistas en cuanto al avance del proceso de vacunación en todo el planeta para que la gente pueda trasladarse a Barcelona en octubre. Yo personalmente no creo que podamos estar presencialmente, o sea, será una conferencia virtual, creo yo, si es que no se pospone, porque algunos ya empiezan a decir hay que posponerlo, es muy poco tiempo, no se podrá, pero es una oportunidad muy importante, muy pertinente para que podamos discutir no solamente cómo estamos y los problemas que nos enfrentamos, pero sobre todo qué podemos hacer y cómo podemos colaborar y cómo podemos trabajar en ese proceso de reinvención de la universidad de forma más colaborativa, en red, donde efectivamente podamos compartir experiencias y que nuestros estudiantes de grado y posgrado puedan realizar parte de sus actividades en otras instituciones, en otras universidades, en todo el mundo. Y claro, desde luego, en Iberoamérica, donde tenemos dos lenguas que nos permiten esta intercomprensión entre el portugués y el español, y ahí nos movemos y son centenares de universidades, de instituciones, de programas, de proyectos a través de los cuales podemos avanzar enormemente. El potencial es muy grande. Y el Ateneo también tiene su voz ahí, desde luego, ¿no? El Ateneo de Madrid. Sí. Esperemos que sí, gracias. Yo quería hacer una pregunta. Bueno, seguimos avanzando. Estamos a 20 minutos aproximadamente vista de finalizar nuestro encuentro. Le paso la palabra a Charo. A ver, profesor, yo ya sé que usted se maneja muy bien en el campo de las universidades y me imagino que en todos. Mi pregunta era que si las enseñanzas primarias y medias
tienen los mismos retos que están teniendo las universidades o tienen unos retos más específicos en este contexto que usted se mueve de América Latina? Mira, Charo, precisamente ayer estaba revisando unos datos con respecto a la retomada de clases en la educación básica. Y resulta que América Latina es la campeona de días de clase retomadas. O sea, prácticamente no hemos retomado las clases en América Latina. Y en Brasil, menos. Comparativamente con otras regiones y sobre todo con Europa. O sea, en Brasil las clases no se han retomado en ningún momento. Yo acompaño un poco el proceso de retomada de clases. Yo tengo 2 nietas en Barcelona. Tengo una hija que vino a estudiar a España, se quedó, se casó y las dos, una con 7 años, la otra con 10 años, están en clases. Han retomado sus clases, están sanas, están saludables y este es un proceso que desafortunadamente no lo hemos logrado poder en práctica en Brasil y en América Latina. Muy poco hemos hecho. Y aquí, pues, el tema más importante de este debate es el tema de las desigualdades. Y la gran verdad es que al no retomar las clases, se acentúan las desigualdades sociales entre diferentes estratos de nuestros niños. Esa es la gran verdad. O sea, la desigualdad no es que la pandemia lo haya propiciado. Las desigualdades ya estaban dadas desde antes. Pero la pandemia y sobre todo al no retomar las clases, estas desigualdades se acentúan, sobre todo cuando se promueven pues las clases y las actividades virtuales que dependen del acceso a Internet, que dependen de contar con equipos pues mínimamente adecuados, ¿verdad? Hay otra vez pues el tema de las desigualdades se acentúa. Y el apoyo de la familia, que también marca una diferencia muy grande en nuestros países, en unos más, en otros menos. Y en Brasil este es un drama tremendo, ¿no? Se había decidido a final de año en el estado de São Paulo, por ejemplo, que es el estado más grande del país, que cuenta con 40 millones de habitantes, tiene casi la misma población que España, un poco menos. Y justamente cuando llega esta segunda ola, esta segunda onda, pues se suspenden las clases que apenas se empezaban a retomar. Entonces, aquí con toda la tecnología disponible, pues desafortunadamente no se ha avanzado. Y peor, las infraestructuras de las escuelas son muy distintas a las infraestructuras de la escuela básica en Europa, en España. La escuela a la que atienden mis nietas, por ejemplo, en Barcelona, además de una infraestructura con la que cuenta, son escuelas públicas, desde luego, ¿no? Cuenta también con un apoyo de salud, o sea, de las estructuras de salud de la ciudad, de la región, del país, que no la tenemos en Brasil, no la tenemos en América Latina, no la tenemos en todas las regiones del planeta, porque la retomada de clases depende también de que se activen protocolos importantes, ¿no? O sea, cuando se detecta un caso de un estudiante, de un chico, de una niña, de un niño en una escuela básica, pues se suspende las clases inmediatamente, se hacen los tests a todos los alumnos, a sus familiares. O sea, eso lo he visto personalmente en el caso de mis nietas. O sea, esto se está haciendo y se hace rápidamente con esta presencia, este apoyo de las estructuras, por más dificultades que haya, y no contamos. O sea, el agua potable, el acceso al alcohol gel, estructuras de apoyo de las secretarías de salud del Estado, de la municipalidad,
eso se da de forma muy desigual y eso perjudica evidentemente la retomada de clases. No se trata únicamente de retomar inmediatamente las clases, porque habría que dotar a las escuelas de esa infraestructura necesaria, ¿no? Entonces, aquí hay otro tema, ¿no? O sea, en educación básica, pues igualmente las desigualdades se acentúan y las infraestructuras son muy desiguales también en nuestras escuelas, y sobre todo en las escuelas públicas, desde luego. Muchas gracias, Paulo. Miguel Ángel. Yo quería preguntar, las universidades iberoamericanas, ¿hacia dónde se están decantando? Porque antes hablaba Jaime de la conexión de las universidades con la cultura y con la investigación, pero ¿cómo está la conexión de las universidades con las empresas, con el mundo del trabajo, con esa dicotomía que se está planteando, por lo menos en España, en algunos ámbitos universitarios, la universidad más conocimiento científico, investigación, o más atender necesidades de empleo, necesidades de las empresas, concretar los currículum hacia esas necesidades? Muy pertinente la pregunta que nos hace Miguel Ángel, porque hay un debate, que parte de ese gran debate encontramos un componente importante que es la preparación de profesionales para el mercado y para la sociedad. O sea, ¿qué profesionales estamos formando? Y eso es parte del debate que ya estaba medio que instalado en la universidad. Y esta relación de la universidad con las empresas y con el mismo gobierno, pues siempre se ha pautado por una crítica que nos hacían a las universidades de que no preparábamos adecuadamente a nuestros profesionales para las responsabilidades que deberían asumir en todos los campos, en todos los terrenos, ¿no? Desde el profesor para educación básica hasta el médico, los ingenieros, los trabajadores del campo de las ciencias sociales aplicadas, todo. Y ahora con el desarrollo de las tecnologías, lo que aparece de forma más contundente, pues son las alternativas de formación rápida y para atender a demandas inmediatas del mercado fuera de la universidad. O sea, el mismo Google, las mismas empresas de tecnología de la información y la comunicación, mismo Google, empieza a ofrecer formaciones o entrenamientos que no conllevan un título, un diploma que conocemos en las universidades, pero que responden a demandas inmediatas de las grandes empresas, ¿no? Sobre todo en el campo de las plataformas que se están creando, que se están desarrollando, por ejemplo, ¿verdad? Las tecnologías de la información y de la comunicación. Entonces, y hay pequeñas empresas, las pymes, que se están organizando justamente para responder a estas demandas del mercado. Y aquí pues hay un divorcio, se acentúa, crece el divorcio entre la universidad, que está un poco acañada, que todavía no retoma plenamente sus actividades en virtud de la pandemia, desde luego, con los protocolos de seguridad, y con eso pues pequeñas empresas, las pymes que se organizan, pues viene a ocupar este hueco que está vacío, porque al mismo tiempo asistimos a la retomada de este debate sobre las profesiones del futuro, o sea, cuál es la formación que se le requiere al profesional del futuro, y el futuro ya ha llegado, el futuro ya está ahí, y la pandemia lo ha acelerado, ¿verdad? O sea, estas habilidades, estas capacidades de relación social, de dominar un otro idioma, de ser capaz de formular proyectos, de trabajar en grupo, que se había puesto ya como necesidades de la formación de los nuevos profesionales, pues es justamente lo que estas nuevas empresas
están llevando a cabo para esta formación, este entrenamiento, si se quiere, respondiendo a estas demandas del mercado de momento, ¿no? Porque hay que considerar, y Francisco lo mencionaba al principio, o sea, estamos viviendo una coyuntura en la que la actividad económica se ha abandonado de forma extensiva, ¿no? Cuando Francisco nos hablaba de una caída del Producto Interno Bruto de casi un 10% en toda América Latina y el Caribe, datos de la CEPAL, ¿no? O sea, tenemos 18 millones de parados y la gente que está activa en parte, ¿no? Los empleos, las oportunidades de pleno empleo, pues ya no existen. Y lo que existe son actividades subprofesionales, se puede decir. Los entregadores de mercancías, la gente que se ajusta a este mercado, la uberización, como se dice, de la economía, que pasa no a emplear gente, pero a utilizar gente, a pagar gente para ajustarse y adecuarse y adaptarse a esta nueva forma de organización de la actividad económica, ¿no? Entonces, es un proceso complicado y la universidad en su proceso de reinvención retoma esa discusión a la que hace referencia Miguel Ángel, pero de forma muy tímida, muy acañada todavía. Hay que avanzar más en este proceso y ahí regreso a lo que nos decía Francesc Pedró, o sea, la universidad que piense que regresa con el mismo formato que tenía antes de la pandemia, esta universidad está muerta. Entonces, esta reinvención de la universidad es algo que está en curso, pero mucha gente todavía no se ha dado cuenta de que esta reinvención es necesaria. Estamos a 5 minutos vista de la finalización. Francisca había pedido la palabra. A mí me gustaría retroceder un poco donde ha dejado el tema Charo, pero decirte, Pablo, así, entre paréntesis, que me encanta que tu hija esté en Cataluña, se sienta bien, tengas 2 nietas catalanas y disfruten, yo diría, de la bondad de la educación en este momento en mi tierra, en mi país. Eso no se puede generalizar a pesar del esfuerzo de muchos maestros, que no solo en Cataluña, sino en España y en Madrid concretamente. Yo que he vivido allí y que tengo el corazón y el alma allí, noto un tremendo contraste con la realidad educativa del país, de Madrid en concreto, a pesar de los muchos esfuerzos. Eso me parece que es un tema serio, que es una riqueza muy grande y también es verdad que los movimientos de renovación han hecho un esfuerzo grande por compartir y por crecer juntos. Bueno, y digo todo eso desde el cariño y desde el agradecimiento del valor que has hecho a la educación de mi tierra. Pero retrocediendo a Charo, intentando una dimensión constructiva, yo me pregunto, la pandemia nos ha descubierto un mundo distinto, unas necesidades distintas, en la manera de ser, en bondades y en no bondades, y también pienso que los currículums existentes los voy analizando y reflexionando desde la primera infancia y todo el sistema de primaria y enseñanza media, y me parece que no valen para la formación del futuro, para los ciudadanos que esa sociedad necesita y necesitará. Y entonces mi pregunta es, ¿por dónde tendrían que ir las líneas de fondo de unos nuevos diseños curriculares? ¿Se tendrían que basar en la agenda del año 2030, que es un documento maravilloso que se está haciendo? Pero bueno, proyectamos a 10 años vista y lo necesitamos ya, porque 10 años en la vida es que es mucho y se ganan o se pierden, nada más que eso.
Pues totalmente de acuerdo contigo, Francisca, porque, claro, hay mucha gente que está hablando de los ODS, que son los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible hacia el año 2030, pues son muy lindos. Pero como tú dices, eso es para ayer. Ya estamos retrasados. O sea, el objetivo 4, que justamente trata de la educación de calidad, inclusiva y pertinente, pero, o sea, ¿qué estamos haciendo de hecho, no? Y claro, cuando se habla del currículo, pues la conclusión a la que llegamos inmediatamente, aparte de que tenemos que trabajar en red, juntos, compartiendo, se abandona el currículo rígido, tradicional, de trabajar por asignaturas separadas y estanques, sino que hay que trabajar por proyectos. Hay que integrar desde la primaria hasta la universidad a grupos de niños, de jóvenes, de adultos con los que trabajamos en la universidad, para que ahí mismo, sobre la práctica, aprendamos cómo podemos trabajar unos con otros, cómo podemos preparar algo, cómo podemos ver la interdisciplinaridad que una temática de un proyecto nos propicia. Si al mismo tiempo que estamos aprendiendo a comunicarse con la lengua o con las lenguas, porque ahora se habla de lenguas y en España eso es mucho más presente que en Brasil, pero Brasil otra vez con el portugués se da cuenta de que no puede comunicarse, a pesar de que somos un país continental, no podemos comunicarnos con nadie más que Portugal y 6 países africanos, pues somos muy poco. Los 210 millones de Brasil a veces impresionan, pero en los demás países no hay más que 30, 40 millones. Tenemos que hablar el español, tenemos que hablar el inglés, el mandarín o lo que sea, ¿verdad? Y es a través de esos proyectos y al mismo tiempo estamos manejando las matemáticas, las ciencias naturales, la historia, la geografía. Pero aquí regresamos a un tema que está en las entrelíneas de tu observación, de tus observaciones, Francisca. O sea, necesitamos gente preparada para hacerlo. ¿Quiénes son los maestros, las maestras, los profesores, las profesoras que se hacen o se harán cargo de trabajar con niños, con jóvenes, con adultos, con esta visión, con esta perspectiva de la educación? Y no es fácil, no es fácil. Cuando uno adentra una escuela, cuando uno adentra un salón de clase, porque todavía se habla de salones de clase en la universidad, es algo que deberíamos de abandonar y tenemos que abandonarlo para empezar a trabajar sobre el terreno con las problemáticas que tienen que ver con la formación que son pertinentes a una formación profesional o una formación general o lo que sea, o sea, cómo podemos trabajar unos con otros, ¿verdad? Y aquí, al mismo tiempo, el manejo de las tecnologías, o sea, no hay muchos maestros todavía en la escuela primaria en Iberoamérica, para no hablar únicamente de España, como estamos hablando, pero aún en España, aún en Portugal, que no son capaces de manejar el móvil, el celular, que es la tecnología más básica y que prácticamente está en manos de todos los jóvenes hoy día, porque se ha barateado y nosotros tenemos dificultades, los más grandes, ¿verdad? Yo tengo muchas dificultades, pero estos jóvenes es impresionante y se puede utilizar, empezando por esta tecnología. El desafío es tremendo, pero concluyo. La formación de maestros y maestras es el tema prioritario para poder llegar a lo que nos decía Francisca. Bien, estamos con el tiempo justo ahora. Nos quedan los minutos de cortesía lógicos que nos concedamos. Voy a retomar el argumento último de tu intervención, Paulo, para significar unas palabras que escuché a Mariano Fernández Anguita, un sociólogo español, en el entorno de la institución libre de enseñanza mientras que moderaba un acto. Él decía que
Estamos ya ante una crisis del modelo uno por uno, en el sentido siguiente: un docente, un aula, un grupo. Eso se ha terminado, se está acabando. Lo sobrepasa la cultura y la emergencia de la docencia colaborativa. Está en la línea del argumento que nos estabas dando y propicia que conectemos las largas para que los claustros que nos estén siguiendo en su momento puedan valorar positivamente estas formas de trabajo colaborativo y estas necesidades de asomarnos a un horizonte diferente saliendo de la taifa. En Ateneo tenemos la costumbre de conceder un turno de palabra a los ateneístas. Como somos 4 los que quedamos porque acaba de marchar Miguel Ángel, vamos a conceder un último turno de palabra abusando de la generosidad de Paulo. ¿Quién se anima? Yo se la cedo a Jaime porque he hablado mucho. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo en que ha desaparecido conceptualmente la figura de un maestro con un grupo de alumnos, porque la unidad educativa es el centro educativo que está insertado en un territorio, en un marco social, sobre el que interviene educativamente con la participación de la comunidad. Si no se entiende que es el colectivo, que es el centro, quien interviene educativamente, malamente vamos a disponer de las herramientas para poder intervenir educativamente en ese territorio. La unidad de intervención es el centro. Los profesionales que trabajan en ese centro tienen que saber que trabajan en una comunidad determinada, con unos recursos determinados, con unas necesidades y con una historia detrás que hay que conocer, precisamente para salir adelante con la comunidad de la mano. Es un concepto que termina con el maestro ejemplar, que fue históricamente, y yo le guardo un enorme respeto a todos ellos, pero que no sirve para construir un modelo. Es la aldea la que tiene que comprometerse con la educación de las nuevas generaciones y más, pero porque cuenta con núcleos estables de trabajo vinculados a los sistemas y relaciones sociales de esa comunidad. Sin comunidad no hay posibilidades de futuro para nadie. Y la educación es la herramienta que permite dar continuidad a las comunidades humanas. Esa es la reflexión que dejo, porque creo que va por ahí. Creo interpretar lo que has dicho. Me gustaría que dijeras que efectivamente por ahí, por esas líneas, podemos trabajar en el futuro. Y muchas gracias por tu intervención. Bien. Damos en este punto por cerrado el acto. Esperamos que todos los que nos hayáis seguido por redes o que tengáis en su momento posibilidad de conectaros al canal y poder visionar los momentos y las ideas que hemos compartido con vosotros, sean de interés, susciten vuestra reflexión y sean de ayuda sobre todo a las comunidades educativas a los diferentes claustros, no solamente nacionales, sino internacionales. Agradecer, por supuesto, la generosidad de Paulo de haber secundado esta llamada de la sección de Ciencias de la Educación. Agradecerle la generosidad que nos ha manifestado tanto en la atención como en su tiempo disponible. Invitarle y quedar emplazados a que en el próximo momento que Madrid se cruce en su geografía de viajes podamos tener un momento que los merecemos y disfrutar todos de esos abrazos que también nos están restados, y desearte sobre todo salud para toda tu familia y que la prosperidad vaya abriéndose camino en el horizonte brasileño. Muchas gracias, Paulo. Muchísimas gracias. Un privilegio estar con ustedes ese día. Y ojalá podamos compartir un café un día que no esté demasiado lejano. Muchas gracias a todos.